Sean bienvenidos a este video cuyo fin es reflexionar y aprender acerca de una obra de arte, específicamente El caminante sobre el mar de las nubes, obra de Caspar David Friedrich. Esta exposición será realizada por Natalie Domínguez, Esteban Cuero y mi persona, Mateo Reynoso. Esperamos puedan disfrutarla. Aquí lo que queremos es mostrar un panorama general sobre el romanticismo. Entonces decimos que fue un movimiento artístico, en este caso, que surgió en Europa, específicamente en Inglaterra, Francia y Alemania, a finales del siglo XVIII y que además se extendió por todo el mundo occidental. Entonces, cuando hablamos de romanticismo, sabemos que es un conjunto de características, actitudes y sentimientos mostrados en su naturaleza específica o en sus relaciones originales que se dan bajo la subjetividad de quien se expresa. Se habla de relaciones originales, ya que no demuestran solo la razón, sino el sentimiento más la razón. Y esto quiere decir que dentro de la razón humana no se excluyen las contradicciones, sino que se reúnen, y esto es lo que conforma la esencia y la novedad de este movimiento. Las contradicciones se complementan mutuamente para mostrar la belleza de la realidad y la cotidianidad, lo cual es algo caótico que ve la muerte con fascinación y belleza. Esto se puede asociar con el sentimiento de nacionalismo, que era una expresión colectiva de la búsqueda de la identidad y del sentido de pertenencia. Esta belleza romántica era caracterizada, como dicen los libros, por tener un no sé qué que difícilmente se explicaba con palabras. De acuerdo con esto, este movimiento no busca una belleza estática y armónica, sino más bien una belleza dinámica y poco armónica. Es por eso que podemos decir que la belleza es un sinónimo de verdad. Podemos decir que el romanticismo es un movimiento muy diverso debido a lo que hemos mencionado anteriormente respecto a que se centra en la expresión individual. Y como un último planteamiento aquí tenemos que se opone al pensamiento griego, porque los griegos pensaban que de la verdad surgía la belleza. Por el contrario, el movimiento romántico piensa que la belleza es la que produce la verdad. Aquí lo que vemos es una frase de Ernst Joseph, que fue un historiador de arte, donde dice: por primera vez, ¿acaso llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para expresar el sentir individual? Siempre naturalmente que el artista poseyera ese sentir individual al que dar expresión. Entonces aquí nos estamos refiriendo a lo que dije anteriormente, sobre que era un movimiento muy diverso debido a que explicaba esa emocionalidad que estaba dentro de cada persona, más de una emocionalidad universal. Aquí vemos específicamente la pintura dentro del romanticismo y sabemos que llega a imponerse sobre la ideología clasicista que planteaba el arte como una búsqueda de la simplicidad y de la grandeza. Por el contrario, plantea que el arte lo que debe expresar es la emocionalidad, poniendo lo individual sobre lo universal y lo emotivo sobre lo racional. Por lo general, demostraba movimientos sociales y políticos que se popularizaron gracias a la Revolución Francesa, y tiene como características las composiciones dinámicas marcadas por líneas y gestos dramáticos, como vemos en la imagen en pantalla. Lo más común eran las pinturas al óleo, pero cuando se querían hacer técnicas rápidas se utilizaba la acuarela. Predominaba el color sobre el dibujo, se evitaba la claridad y la definición de la imagen y se tiene en cuenta la iluminación como un elemento expresivo. También vemos este paisaje como un ejemplo de esto. Se tiene en cuenta un concepto muy subjetivo de la belleza y predomina la temática histórica del retrato. Sin embargo, el principal protagonismo es para la naturaleza y los paisajes, que son expuestos bajo la propia realidad de cada persona que lo dibuje. En este caso, en la pintura que vamos a exponer, se propone un paisaje mucho más espiritual que evoca la religión y que valora los estados atmosféricos como la niebla que aparece en este caso. Bueno, entonces como vemos aquí, la pintura romántica se divide en tres periodos que fueron a lo largo de aproximadamente 100 años. Primero tenemos el prerromanticismo o el primer romanticismo, que es del que vamos a hablar aquí, que va desde 1770 hasta 1820. Este expone la vida aristocrática de la época, exaltaba las ruinas y tenía una visión muy idílica de los paisajes. En este periodo se hacían principalmente cementerios, escenas nocturnas y otros paisajes que demostraban la pasión y el sentimiento. Luego viene el apogeo romántico, que va desde el 1820 hasta el 1850. En este momento es la cumbre del movimiento romántico, y en este periodo predomina la temática referente a la historia moderna y también se hizo una nueva concepción del paisaje con más luz y color.
Finalmente viene el postromanticismo, que va desde 1850 hasta 1870, y aquí vemos el debilitamiento del movimiento y también la influencia que tuvo este en toda Europa y en América Latina. En Europa, el estilo artístico, movimiento hizo que surgiera el manierismo, lo que se caracterizó por una abundancia de formas difíciles y muy poco naturales. Y en América Latina hizo que surgiera el costumbrismo, el cual tenía como fin expresar las costumbres y los usos de una sociedad determinada. El caminante sobre el mar de nubes es una obra perteneciente al periodo prerromántico, o conocido como el primer romanticismo, el cual se caracterizó por el predominio del sentimiento frente a la razón, y los paisajes esotéricos, misteriosos, como se nombró anteriormente. Como se observa en esta pintura, es el paisaje y lo imponente de este lo que le da su gracia, siendo el personaje anónimo la figura de cualquier hombre. Incluso puede representar a aquel que observa la pintura. La pintura de Caspar expresa cierto tradicionalismo y nacionalismo que eran propios de los primeros románticos. La obra de Caspar Friedrich es conocida como la tragedia del paisaje. Para entender esto debemos comprender quién era el hombre detrás del lienzo. Necesito la soledad para conversar con la naturaleza. Estas son palabras escritas por Caspar David Friedrich, el artista creador de esta obra. Caspar nació en el puerto de Greifswald, en el nordeste de Alemania, en 1774. Era hijo de un fabricante de jabones y velas. En el año 1781 muere su madre, y durante los próximos años, varios de sus seres queridos le serían arrebatados. Estas experiencias marcaron fuertemente al pintor, dándole a la muerte un lugar privilegiado en su concepción del mundo. La familia de Caspar era bastante religiosa, una familia protestante muy devota. Debido a esto, fue educado en un ámbito de cierta inflexibilidad religiosa. Aproximadamente en 1790, Caspar inicia sus estudios de arte. Estos estudios iniciarían bajo la tutela del maestro Johann Gottfried Quistorp, profesor de dibujo en la Universidad de Greifswald. Fue durante esta época que nuestro pintor conoció a Gotthard Ludwig Theobald Kostgarten, un poeta y pastor romántico, el cual tuvo una fuerte influencia en el joven Caspar. Entre 1794 y 1798 estudió en la Academia Real de Bellas Artes de Dinamarca, famosa escuela con una excelente formación. Una vez finalizados sus estudios, Caspar se traslada a la ciudad de Dresde, la cual era un centro importante del romanticismo alemán. Una vez en Dresde, ingresó a la Academia de Bellas Artes de la ciudad, donde realizó su primera exposición en 1799. Fue en Dresde donde Caspar terminaría de constituirse como un romántico, adoptando diferentes valores e ideas de filósofos, poetas y otros artistas con los que tuvo comunicación en esta ciudad. Caspar pertenecería a aquellos románticos nacionalistas, o lo que se puede entender como la corriente de los tradicionalistas. Pero ¿cómo llegó Caspar a tener relevancia en un ambiente lleno de tantas personalidades influyentes? No fue hasta que Goethe organizó un concurso en Weimar en el año 1805, concurso en el que Caspar presentaría 2 paisajes dibujados en sepia, ganando el concurso gracias a estas 2 obras. Pocos años después, Caspar presentaría una de sus obras más controversiales, obra la cual terminaría siendo fuertemente admirada, La Cruz en la Montaña. Esta obra quedan constituidas las bases del trabajo paisajístico que será propio de las producciones de Caspar. Poetas como Novalis y von Kleist admiraban el trabajo de Caspar, poetas con una fuerte influencia y renombre. Caspar se quedaría definitivamente en Dresde, centro desde el cual iría ganando adeptos.
Durante el periodo napoleónico, Caspar reafirmó sus convicciones nacionalistas, participando en algunas exposiciones que resaltan la emancipación de Dresde del dominio francés. En 1818, Friedrich se casó con la joven Christiane Caroline Bohmer, con quien tuvo 2 hijas y un hijo. Caspar realiza algunos viajes al Báltico, el cual le proveyó de un material para su inspiración, gracias a los paisajes que esta región poseía. Nuestro pintor tuvo una amistad bastante cercana con Goethe. Sin embargo, esta amistad terminó en disputa y ruptura, lo cual afectó fuertemente a Caspar, al punto que se recluyó en su estudio dedicándose exclusivamente a pintar, dejando a un lado la vida social que antes ostentaba. En 1824, Caspar padecería una enfermedad de la que no podría recuperarse del todo, dejándolo inhabilitado un tiempo, al mismo momento que sufría de una depresión que le generaba fuertes estados de desesperación. Depresión que puede ser producto de los acontecimientos que vivió la Europa del siglo XIX, guerras y violencias. Las marcas de la muerte en su infancia y en su juventud lo perseguían siempre. A ello se suma que a partir de la mitad de la década de 1820 su popularidad se vio mermada, lo que le indujo a escribir sus observaciones sobre la contemplación de una colección de pinturas en 1830. En junio de 1835 padeció un ataque de apoplejía que le dejó inhábil, pero aún así siguió dibujando. Cada vez más solo y abandonado, murió en Dresde en mayo de 1840, y ese fue el fin de Caspar David Friedrich. Sin duda alguna, su vida fue la tragedia del paisaje. Después de revisar un poco la vida y obra de Friedrich, pasemos a analizar lo que fue su obra El caminante sobre el mar de nubes. Hagamos esto a la luz del romanticismo. Miremos qué aspectos retomó y de qué técnica se valió el artista para plasmar esta obra. Dentro de los aspectos destacados de esta obra, tenemos en primer lugar que se elaboró bajo la técnica de la pintura al óleo. Esta técnica fue destacada durante el romanticismo, a tal punto que fue considerada una de las más importantes y en su momento fue una de las más utilizadas. En segundo lugar, durante el romanticismo se le dio gran importancia a los aspectos emocionales subjetivos. Esto lo podemos observar en la obra de Friedrich. Podríamos decir que lo que este hombre está admirando es la inmensidad de sus emociones, que puede ver que delante de sus ojos tiene un futuro, pero hay una niebla de problemas que lo está cubriendo, que no lo deja ver. En su vista próxima tiene algunas situaciones específicas que le evocarán ciertas emociones, pero sabe en el fondo que tiene un horizonte por delante, que tal vez no es claro y que se encuentra difuso con el cielo, pero que en cuanto avance va a poder encontrar y develar sus secretos. Esta es una de las posibles interpretaciones que le podemos dar, y es eso, que esta obra nos permite que nos pongamos en el lugar de ese hombre que está contemplando las nubes, y más allá de lo que el autor quiso o no decir, pienso que es una invitación a que nosotros plasmemos nuestros sentimientos a través de esta obra. Un tercer aspecto destacado de esta obra, y a la vez de gran importancia en lo que fue el romanticismo, es el simbolismo. Este simbolismo nos permite ir más allá
de lo que está directamente plasmado en la obra. Nos permite dar una interpretación desde nuestra propia subjetividad. Esto un poco mezclándolo con lo que vimos en el punto anterior de la subjetividad y las emociones. Podríamos decir que esta obra es simplemente un hombre que se posó a mirar un mar de niebla, por ejemplo. Pero lo que hace este simbolismo es que nos permite dar diferentes interpretaciones a través de nuestra emocionalidad, a través de nuestra espiritualidad, y nos lleva a descubrir aspectos de la obra que tal vez a simple vista no son evidentes. Y es esto lo que hace importante este simbolismo, y esto es una de las cosas que realza el romanticismo y que el autor plasma en su obra y nos permite dar infinidad de explicaciones a lo que estamos viendo. Esperamos que estas reflexiones en estos tiempos de aislamiento nos permitan darnos un poco de tranquilidad y tal vez distraer nuestra mente de estos tiempos oscuros que, como el caminante sobre las nubes, debemos afrontar con gran osadía.